Hoy vamos a trabajar con una nueva herramienta de la matemática, ¿bien? Que es el logaritmo, ¿bien? ¿Para qué nos va a servir el logaritmo, sí? Nos va a servir para desarrollar ecuaciones de esta forma. Cuando aparezca, por ejemplo, la x como un exponente. Acá les puse la x, ¿bien? Puede ser la x o puede ser otra variable. Siempre que esa variable aparezca en el exponente, ¿bien? Nos va a servir el logaritmo para resolver. Por ejemplo, no sé, supongamos que tuviéramos una ecuación de este tipo, donde aparezca, por ejemplo, 3 elevado a la x, y eso sea igual a 243. ¿Bien? Y en ese caso, o bien me tengo que poner a investigar, ¿sí?, qué número satisface esa condición, ¿sí? A ver, ¿a qué número debo elevar x para que se cumpla eso? O bien usar algún artilugio o herramienta matemática que me permita desentrañar, desarmar esa ecuación y realmente darle una solución, ¿bien? Entonces, para darle solución a este tipo de cuestiones, a ecuaciones de ese tipo, ¿bien?, van a aparecer los logaritmos, ¿bien? Los logaritmos los vamos a usar para infinidad de cosas, ¿sí? No solo en las ciencias, sino también en la psicología. Lo han empezado a usar algunos psicoanalistas y psicólogos para hacer algún tipo de test, ¿bien? Y encontrar alguna relación entre el estímulo y la respuesta, ¿bien? Los logaritmos los vamos a encontrar en varias bases, ¿bien? Vamos a tener logaritmos, por ejemplo, en base 10, y en ese caso van a aparecer cosas de este tipo, ¿bien? Algo así. Log, cuando aparezca el log, solamente de esa forma, sin nada más, vamos a referirnos a un logaritmo decimal, ¿bien? Y esa tecla está en la calculadora. Si ustedes se fijan, aparece una teclita que dice log, y eso significa logaritmo decimal, ¿sí? Su base es 10. Igual ahora vamos a ver bien lo que es de la base y eso. Y otro logaritmo importante es el ln, ¿bien? ln, ¿qué significará ln? Logaritmo natural, ¿bien? Logaritmo neperiano también, lo van a ver de esa manera. Y ahora también vamos a ver qué significa eso. Entonces, vamos a ir avanzando un poquito más. Y vamos a ver la definición del logaritmo. ¿Qué es el logaritmo? ¿Bien? Yo acá se los voy a leer para que quede más o menos claro. Dice, se llama logaritmo a un número que resulta ser la potencia de otro, denominado base del sistema, para dar el argumento de tal. ¿Bien? En la imagen, ¿sí?, acá en la imagen de la derecha, vamos a poder ver los elementos que les recién demostraba. Vamos a tener el logaritmo, ¿bien? Los nuevos elementos que aparecen son la palabra log, que significa logaritmo. Ese logaritmo va a tener una base, ¿bien? Va a tener un argumento y un resultado. Y el resultado se llama logaritmo. ¿Qué significa todo esto? Bueno, como ustedes tengan el logaritmo en una cierta base del número A, les va a dar como resultado un número C. ¿Y qué significa esto? Que la base elevada al resultado, ¿bien?, a ese logaritmo, me va a dar el argumento A. ¿Cómo funciona esto? Porque uno, bueno, lo ve así y mucho no puede, a veces no se da cuenta, ¿bien? Bueno, hay también condiciones para que esto funcione, para que esto sea de esta manera, ¿bien? El argumento de un logaritmo, siempre que tengamos un número, ese número tiene que ser positivo, ¿bien? Tiene que ser positivo, o sea que el argumento, el número A, tiene que ser sí o sí mayor que 0. No existe el logaritmo de un número negativo, ¿bien? Por lo menos en el conjunto de los números reales. En otro conjunto van a existir los logaritmos de los números negativos, pero en los reales, que son los números con los que trabajamos nosotros, no van a existir logaritmos de números negativos. Nosotros estamos trabajando en el plano real, ¿bien? Bien, otra condición, la base de ese logaritmo, ¿bien?, también va a ser un número positivo y distinto de 1, porque si fuera 1 no tendría mucho sentido. ¿Sí? Después vamos a analizar por qué tiene que ser
positivo, por qué tiene que ser, no puede ser 1, o lo que sea, pero eso lo vamos a analizar. Pero por ahora me interesa que ustedes sepan esto, que esa base tiene que ser un número real, positivo y distinto de 1, ¿bien? Y el argumento, un número positivo. Puede ser 1, ¿bien? El resultado les va a dar un número real. Les puede dar 0, un número negativo o un número positivo. En eso no nos vamos a preocupar, pero sí esas condiciones de cómo van a ser la base y el argumento. ¿Bien? Vamos a los ejemplos de los logaritmos para que vean cómo funciona esto. Acá yo les puse algunos ejemplos. Bien, les puse 4 ejemplos. Por ejemplo, logaritmo, y acá le especifiqué la base. Le puse logaritmo en base 2 de 8. ¿Cuánto da este logaritmo en base 2 de 8? Ese logaritmo va a dar 3. Voy a buscar el puntero. Va a dar 3. ¿Por qué va a dar 3? Porque 2 elevado al cubo es 8. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasará si tengo el logaritmo en base 3 de 81? Bien, me tengo que fijar en este caso, ¿bien? ¿A qué exponente voy a elevar el 3 para que me quede 81? ¿Bien? Entonces, ese logaritmo da 4. ¿Por qué? Porque 3 elevado a la cuarta da 81. ¿Bien? El ejemplo B dice, por ejemplo, el logaritmo en base 5 de 3125. Me tengo que fijar ahora a qué número voy a elevar el 5, ¿sí? Que es la base del logaritmo, para que me dé como resultado 3125. Y en ese caso el resultado va a ser 5. ¿Por qué? Porque 5 a la quinta da 3125. 5 por 5, 25, por 5, 125, por 5 da 625, por 5, 3125. ¿Bien? Y acá aparece un dato curioso, ¿bien? El logaritmo en base a un medio de 8. O sea, tengo que fijarme a qué exponente voy a elevar el 1 medio para que me dé 8. Bueno, acá tengo que pensar, ¿no? en invertir la base, ¿bien? Porque si yo un medio lo elevo a algún exponente positivo, me va a quedar un número cada vez más chico, ¿bien? Me va a quedar un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, ¿sí? Me van a quedar números cada vez más chicos. Pero ¿qué sucede? Si yo invirtiese esa base, ya me queda, en vez de un medio, me queda 2, ¿bien? Y ahí sí, ya si tengo un 2, tengo posibilidades de que me quede un 8, ¿bien? ¿Qué tendría que hacer en ese caso? Para que esa base se invierta, elevarla a un número negativo, ¿bien? Por eso es que pusimos acá menos 3, ¿bien? Un medio elevado a la menos 3 da 8. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Bien, vamos a pensarlo, lo voy a poner acá acostadito. Si tengo un medio, ¿bien? Elevado a un exponente negativo, ¿qué hacemos con ese exponente negativo? Yo necesito que sea positivo, sí o sí. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es darlo vuelta, me va a quedar 2 sobre 1, y todo eso elevado a la 3. ¿Bien? Si tengo un exponente negativo, lo que tengo que hacer es invertir la base. Y fíjense que ahora ya me quedó 2 sobre 1 elevado al cubo. ¿Qué hacemos? Elevamos el 2 al cubo, ¿bien? Y también el 1 al cubo. Pero elevar 1 al cubo no tiene mucho sentido porque me va a quedar que es 1, ¿verdad? Así que tengo ahora 2 al cubo, es 2. 2, 4, y 4 por 2, 8. Que es el resultado al cual queríamos arribar. ¿Bien? Esos son los logaritmos con los que vamos a trabajar. ¿Bien? Estos tienen una base distinta al logaritmo decimal. ¿Bien? Vamos a avanzar a la página siguiente. ¿Bien? Y acá está lo que yo les indicaba recién. Vamos a tener dos tipos de logaritmos importantes. ¿Bien? Los logaritmos decimales, ¿bien? Que es el que tiene como base 10, y este es el que nos va a dar, de alguna manera, esa característica de cuán grande o cuán chico es el número, ¿bien? Este logaritmo decimal se usa muchas veces en química para determinar, por ejemplo, el pH de las sustancias, ¿bien? Que es el potencial de hidrógeno. Seguramente lo van a ver después en química, ¿bien?
cómo determinar el pH de una sustancia, cómo saber cuál es la concentración que tienen de iones hidronio, ¿bien? O de hidrógeno. Por lo general, ¿bien? Y la calculadora, esta tecla aparece la tecla log, ¿bien? Y si aparece así sola, ya sabemos que es en base 10, logaritmo en base 10. Acá le puse algunos ejemplos, ¿bien? Por ejemplo, el logaritmo de 10.000. El logaritmo de 10.000 da 4, ¿bien? ¿Por qué razón va a dar 4 el logaritmo de 10.000? Porque 10 a la cuarta da 10.000, ¿bien? Y yo les dije que el logaritmo nos iba a dar una idea de cuán grande o cuán pequeño era un número. El logaritmo de 10.000 nos dé 4, ¿qué significa? Que vamos a tener 4 cifras más, además de la unidad, ¿bien? Además de la unidad, ¿bien? Tenemos 4 cifras más, o sea, tenemos la decena, la centena, la unidad de 1000 y la decena de 1000. Tenemos 4 cifras más, además de la unidad, ¿bien? Fíjense que cuando se determinó acá el logaritmo de 0,1, eso nos dio menos 1, ¿bien? O sea, como que va para atrás. Esto me está diciendo que me dé negativo. ¿Qué significa? Que vamos a tener un número más chico que la unidad, ¿bien? O sea, el número al cual estamos calculando el logaritmo es más chico que la unidad, ¿bien? ¿Y en cuánto es más chico? ¿Bien? Y en un décimo, ¿bien? Fíjense que justamente este es un décimo, lo puse a propósito y da menos 1, ¿bien? Porque es una cifra como antes de la unidad, ¿bien? Si hubiera sido, por ejemplo, 0,01, hubiera dado menos 2. Y estaba en 2 cifras más chicas aún que la unidad, ¿sí? Considerándolo como potencias, obviamente. El otro ejemplo es el logaritmo, por ejemplo, de 150, y eso nos da 2. 2 y un poquito más. O sea que este número tiene la unidad y 2 cifras más, ¿bien? O sea que 10 elevado a la 2,17 nos va a dar aproximadamente 150. Estos son ejemplos de algunos logaritmos que estos los pueden hacer con la calculadora, ¿sí? Porque son logaritmos decimales. Son sencillos, ¿por qué? Porque ponemos en la calculadora, según cuál sea el modelo de la calculadora, van a tener que poner primero el número y después la tecla log, o bien poner la tecla log y después el número. Por lo general, las nuevas, ¿bien? Se pone primero la función o la operación, en este caso log, y después el número. La calculadora esta que yo les comenté, la Hyper Scientific Calculator, la que pueden descargar al celular, van a poner primero log y después el número, ¿bien? Y ahí ya les da el resultado inmediatamente. Ahora, ¿qué pasa si esa base no es 10? ¿Qué pasa si esa base no es 10? Bien, puede pasar que sea el número E. Bien, el número E es un número irracional que está asociado a la mayoría de los procesos biológicos. Bien, los logaritmos naturales se usan mucho en las ciencias, también en química se usan mucho estos logaritmos, ¿bien? Porque están asociados a los desarrollos de los seres vivos, ¿bien? Por eso apareció este logaritmo neperiano, ¿bien? Se llama logaritmo natural o neperiano, ¿bien? En honor al denominado padre de los logaritmos, ¿sí? John Neper. Bien, ¿y cómo es este logaritmo? Bien, lo vamos a ver como, por ejemplo, ln. Va a aparecer de esa forma. Como ln aparece el logaritmo natural o neperiano. Es igual que el otro para el tema de calcularlo, ¿no? En la calculadora aparece ya una tecla que es ln. Y no lo van a ver como, por ejemplo, el log en base E. No lo van a ver de esta forma, ¿bien? Si bien la base es el número E, no lo van a ver como log de E, sino que lo van a ver siempre como ln, ¿bien? Logaritmo natural. Es una forma de abreviarlo, ¿bien? Porque es un logaritmo único, ¿bien? No hay otro logaritmo como ese. Entonces, directamente se pone ln. Y acá fíjense que les calculé, o les indiqué, el logaritmo natural de E da 1.
¿Por qué va a dar 1? Porque en ese caso, tanto la base como el argumento son iguales. Siempre que tengan esto, por ejemplo, el logaritmo, en cualquier base, y el argumento sea igual, siempre va a dar 1. ¿Por qué va a dar 1? Porque ustedes recordarán que todo número, ¿bien? Todo número elevado a la potencia 1, ¿bien? Todo número elevado a la potencia 1 me da el mismo número, ¿bien? Entonces, como todo número elevado a la potencia 1 me da el mismo número, es razonable pensar que cuando coincidan el argumento y la base en un logaritmo, ese resultado sea 1, ¿bien? Y ahí, bueno, les puse justamente el ejemplo que el logaritmo natural del número e daba 1. ¿Por qué? Porque e elevado a la 1 me da el número e, ¿bien? Y después les puse otro ejemplo, si ustedes lo verifican en la calculadora, pongan, si quieren, logaritmo natural, ¿sí? La tecla LN, y ponen 20,085537, y les va a dar un número muy cercano a 3, ¿bien? ¿Qué significa esto? Que si tengo el número e y lo elevo a la 3, me va a dar aproximadamente 20,085537, ¿bien? Bueno. Estos son los logaritmos, ¿sí? Es algo muy sencillo de trabajar, se usa con la calculadora básicamente, por lo menos lo básico. Entonces, vamos a ir a una primera actividad, ¿bien? Son logaritmos decimales todos, ¿bien? Bueno, el logaritmo en base 10, de 10, este va a ser 1. ¿Por qué razón va a ser 1 este? Porque acá está coincidiendo la base con el argumento. Y recién comentamos que si coincide la base y el argumento, va a ser 1. De hecho, la base que es 10 elevada a la 1 me da 10. ¿Bien? Si tuviera, por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 100, ¿bien? Logaritmo decimal de 100, ¿esto cuánto va a dar? Me tengo que fijar qué número, ¿sí? A qué número tengo que elevar la base, que es 10, para que me quede 100. Y en este caso va a ser 2. ¿Bien? Vamos a uno que sea por ahí un poco más, por ejemplo, este que es el logaritmo de 125. Ahí, logaritmo de 125. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la calculadora, ¿bien? Vamos a presionar la tecla log, ¿sí? Y vamos a poner 125, ¿bien? Y seguramente el número que nos dé no va a ser muy amigable. ¿Por qué? Porque 125 no es una potencia directa de 10, ¿bien? Sino que me va a quedar un número con coma. Y va a quedar que es aproximadamente 2,0969, ¿bien? Con que pongan 3 cifras decimales, está bien, ¿sí? No se hagan mucho problema. Y si quieren redondear o aproximar, mucho mejor. Bien, yo esto lo podría aproximar, si quisiera hacer una aproximación, por ejemplo, a décimos, lo indicaría como 2,1. ¿Por qué? Porque después de este 0 hay un 9, ¿bien? Entonces, ¿qué le hacemos al 0? Le sumamos 1. Entonces, lo podría indicar como que es aproximadamente 2,1, ¿bien? Puedo hacer una aproximación y decir, bueno, aproximadamente es eso, ¿sí? ¿Qué pasará con un número que es más chico que 1? Bien, con un número más chico que 1. Por ejemplo, el logaritmo de 0,03. En ese caso, ¿qué va a suceder? Ahí seguramente va a quedar negativo, ¿sí? Y entonces ponemos la tecla log y ponemos 0,03, ¿bien? Y en ese caso nos tiene que dar que es menos, ¿bien? 1,52, ¿bien? Nos va a quedar 52,28, ¿bien? Que si queremos esto aproximarlo, hacer como un redondeo, lo podríamos indicar de alguna manera como 1,52 y le podemos poner un 3, ¿bien? Ya está, tendríamos 3 cifras decimales, está muy bien dejarlo de esa manera, ¿sí?
Dato curioso, acá, el ñ, logaritmo de menos 8. Este de acá, ¿sí? Ese de ahí, les va a quedar, si ustedes hacen el intento y quieren probar, bien, en ese caso les va a quedar algo, le va a dar sintaxis error, mathematic error, o alguna cosa de esa en la calculadora. Entonces, eso no existe, y lo vamos a indicar con esta especie de E invertida tachada, ¿sí? Ese simbolito va a significar no existe. Bien. La actividad 2 es exactamente igual que la primera, pero ¿qué sucede acá? Acá tenemos que usar el logaritmo natural, ¿sí? No vamos a usar el logaritmo decimal, no vamos a usar la tecla log, sino que vamos a usar la tecla ln, ¿bien? Y en ese caso, la van a tener en la calculadora, y es lo mismo, presionan primero la tecla ln, y después, por ejemplo, ponen 1,64, si vamos a hacer el A, ¿sí? Entonces, al poner 1,64, ¿qué va a suceder? Fíjense que el argumento es más chico que la base, ¿bien? 1,64 es más chiquito que 2,7182, que sería la base, que es el número E, ¿bien? Así que nos va a quedar un número chico, ¿bien? Nos va a quedar que es 0,49 en ese caso. Vamos a poner así, 0,49, ¿bien? Y podríamos ponerle como que es un 5 porque después sigue que es 46, ¿bien? Podría hacer esa aproximación. Cuando tengo acá un número que es mucho más chiquito ya que la unidad, por ejemplo en el C, que es logaritmo de 0,135, ahí seguramente ya nos quede un número negativo, ¿bien? Vamos a poner 0,135, ¿bien? Y ahí nos queda que es menos, ¿bien? Menos 2,002, ¿bien? Ese nos queda ese número. Y está bien que nos quede negativo, porque es un número más chico que la unidad, ¿bien? Este que es logaritmo de 2,7182, si ustedes se fijan, este número 2,7182 es muy cercano, muy parecido al número E. Seguramente acá nos quede que es 1 o muy cercano a 1, ¿bien? Ahora, si tengo el logaritmo de 2718, ¿bien? El logaritmo de 2718, ahí ya nos va a cambiar un poquito la cosa y nos va a dar un número positivo. Y va a quedar que es aproximadamente 7,9, ¿bien? 7,9, podríamos poner un 1 porque es 7,90 y después sigue un 7, así que podríamos redondear de esa manera, ¿sí? Ya pasando a la actividad 3, ¿bien? La actividad 3, acá ya hay, digamos, como una combinación. Ya la base no va a ser ni 10 ni el número E, sino que la base es distinta. Así que acá tenemos que usar las técnicas que conocemos de la potencia, ¿bien? El logaritmo está asociado justamente a la potencia, y para resolver, como les decía anteriormente, ecuaciones exponenciales, ecuaciones donde la incógnita o la variable aparece en el exponente. Logaritmo de 243 en base 3, ¿bien? Este es el ejemplo que hoy les puse, ¿bien? Logaritmo de 243 en base 3. Acá me están pidiendo de alguna forma, ¿bien? Me están pidiendo de alguna forma que identifique, ¿bien? Identifique a qué exponente voy a tener que elevar el 3, ¿bien? Para que me quede 243. Algunas calculadoras tienen una tecla adicional donde les dice, bueno, ponemos el logaritmo y podemos elegir cuál sea la base de ese logaritmo, ¿bien? La calculadora esta, la Hyper Scientific Calculator, pueden usar esta opción de cambiarle la base, ¿bien? En este caso va a ser sencillo, ¿bien? Va a ser sencillo, ¿por qué? ¿Qué número
tengo que elevar el 3 para que me quede 243. En este caso va a ser el 5, ¿bien? 3 a la quinta me da 243. 3 por 3 es 9, por 3 27, por 3 81, por 3 243. O sea, que en este caso vamos a indicar que ese logaritmo va a quedar que es 5. ¿Bien? ¿Por qué? Perdón, 3. Porque 3 a la quinta nos queda que es 243. ¿Bien? En ese caso vamos a indicar que ese logaritmo está bien. Perdón, 5. 5, 5. 5, porque 3 a la quinta me da 243. Ahí está. ¿Bien? El que sigue, que es logaritmo en base 2 de 32, me está pidiendo algo similar, ¿bien? Me está diciendo, bueno, ¿a qué número tengo que elevar el 2 para que me quede 32? ¿Bien? Y en ese caso, también va a ser un 5, ¿bien? Porque 2 por 2 es 4, por 2 8, por 2 16, por 2 32. Así que aquí también nos va a quedar que el resultado va a ser un 5. ¿Bien? Lo vamos a poner de esa manera. Ahí estamos. El que sigue, por ejemplo, tenemos logaritmo en base 5 de 25, y en este caso habría que ver a qué exponente tendré que elevar el 5 para que me quede 25. ¿Bien? Y el número que iría acá sería un 2. ¿Por qué? Porque 5 al cuadrado es 25. ¿Bien? 5 por 5 me da 25. Bien. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando tenga acá en el F y diga, bueno, logaritmo en base 2 de un cuarto? Logaritmo en base 2 de un cuarto. Tengo que ver a qué exponente voy a elevar el 2, ¿bien? Para que eso me quede un cuarto. Tengo que ver a qué exponente voy a elevar el 2 para que me quede un cuarto. Bien, lo primero que voy a hacer es pensar, a ver, me tiene que quedar un número más chico. Bien, me tiene que quedar un número más chico. Entonces, como es una fracción, voy a pensar en que ese exponente tiene que ser negativo sí o sí. Bien, bien, entonces ya si tengo 2 elevado a algo negativo, me va a quedar, por ejemplo, un medio. Me va a quedar un medio, ya, porque lo estaría dando vuelta, ¿sí? Bien, un medio. Un medio. Para que me quede un cuarto, tiene que ser necesariamente 2 a la menos 2. Bien, así que vamos a indicar que el logaritmo en base 2 de un cuarto va a ser menos 2. Bien, en ese caso vamos a poner que es menos 2. A ver, vamos acá al logaritmo, por ejemplo, en base 3 de 1 sobre 27. Logaritmo en base 3 de 1 sobre 27. En ese caso me están pidiendo, voy a tener el 3, bien, elevado a un exponente, y eso me tiene que dar 1 sobre 27. Bien, bueno, ¿qué voy a tener que hacer? Y voy a pensar en el 3, elevarlo a un número negativo, ¿sí? Para que me quede ya un tercio, ¿bien? Y si me queda un tercio, tendré que ver el 3, ¿a qué número lo elevo para que me quede 27? Y en ese caso va a ser un 3. ¿Bien? De esa forma, el resultado de ese logaritmo va a ser menos 3. ¿Bien? Acá vamos a poner menos 3. Algo similar a esto que está pasando va a suceder con los otros logaritmos, donde el argumento sea un número más grande que la base. Por ejemplo, en el L tenemos logaritmo en base 6 de un sexto. Me están pidiendo, en ese caso, que tenga el 6 elevado a qué exponente me va a quedar un sexto. ¿Bien? En este caso es bastante directo, ¿por qué? Porque si ustedes miran, tenemos el 6, ¿qué le haría el 6 para que sea un sexto?
Bien, la única que me queda es que esa x, bien, la única que me queda es que esa x sea menos 1, bien. Si esa x es menos 1, directamente ya me va a quedar que es un sexto, bien. Así que ese logaritmo se va a transformar en menos 1. Ese va a ser el resultado de ese logaritmo, menos 1. Si fuera, a ver, busquemos otro que sea parecido. Por ejemplo, el logaritmo en base 81 de 3. Me están diciendo, bueno, a ver, ¿a qué exponente vamos a elevar el 81? Bien, ¿a qué exponente vamos a elevar el 81 para que me quede 3? Bien. ¿A qué exponente tengo que elevarlo el 81 para que me quede un 3? ¿A qué exponente le vamos a elevar? Ahí se nos complica un poquito, ¿no? Porque fíjense que me tiene que dar un número muy, muy chiquito. Bueno, existe una técnica para esto. No me di cuenta cómo hacerlo. Bueno, acá voy a recurrir ahora a los logaritmos. Bien, voy a recurrir a los logaritmos. Bien, vamos a resolver este que tenemos aquí. Bien, el O. Vamos a ir a la pizarra, así lo podemos resolver. Bien, teníamos entonces lo siguiente. Era el logaritmo en base 81 y me tienen que dar 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me están diciendo el 81, ¿a qué exponente lo elevo para que me quede un 3? ¿Qué puedo hacer? Voy a aplicar a ambos lados de la ecuación logaritmo en base 3. ¿Bien? Logaritmo en base 3. Voy a aplicar a ambos lados de la ecuación. Al aplicar logaritmo en base 3, bien, a ambos lados de la ecuación, ¿qué va a suceder? Hay una propiedad donde me dice que esta x, que está acá dando vueltas, la puedo pasar adelante de ese logaritmo, y entonces, ¿qué sucede? Me va a quedar lo siguiente. X por el logaritmo en base 3 de 81 es igual al logaritmo en base 3 de 3. ¿Bien? Si la base, si la base y el argumento coinciden, eso es 1. ¿Bien? Así que ya tengo una parte resuelta. Y después, el 3, ¿a qué exponente lo elevo para que me quede 81? ¿Bien? En ese caso, el 3, para que me quede 81, lo tengo que elevar a la cuarta. ¿Bien? Entonces, esto se está transformando en lo siguiente. Me va a quedar x por 4 es igual a 1. ¿Bien? ¿Y qué hago? Tengo que despejar la x. Entonces, ¿qué hago? Ese 4 que está multiplicando ahí a x, lo voy a pasar dividiendo. Y va a quedar que x es igual a un cuarto. Y ahí termino. ¿Bien? O sea, ¿qué va a suceder? 81 elevado a la 1/4 es igual a 3. ¿Sí? Y que es equivalente a 1/4, ¿qué significa? Que esto es la raíz cuarta de 81. Y eso es igual a 3. Recuerden que los exponentes fraccionarios los puedo transformar en raíces. Así que, en ese caso, va a quedar que la raíz cuarta de 81 es 3. Y esa x que estaba buscando es un cuarto. Y ese logaritmo me va a quedar que es un cuarto. Así que vamos a indicar que ese logaritmo es equivalente aquí a un cuarto. Bien. El O, el P y el Q se resuelven básicamente de esta manera, ¿sí? Teniendo en cuenta esa herramienta matemática. Bien. Y la actividad 4, que les había comentado, era para que más o menos puedan identificar por qué el argumento y la base tenían que cumplir ciertas condiciones. Bien. Yo acá les hice un cuadrito como para que ustedes vean y se puedan dar cuenta.
La actividad 4 dice, teniendo en cuenta los ejemplos y ejercicios analizados anteriormente y la definición del logaritmo, ¿sí? Nunca se olviden esta definición del logaritmo. Esta definición es importante que la tengan, ¿sí? Siempre remárquenla porque la vamos a usar en toda la unidad, esta definición. Entonces dice, bueno, el punto era, establece que el argumento A debe ser positivo. ¿Por qué debe ser positivo? Bien. Después, el punto B dice, establece que la base B debe ser positiva y distinta de 1. ¿Por qué tiene que ser distinta de 1 esa base? ¿Qué pasa si vale 1? Bien. Y después, el punto C dice, ¿qué sucedería si la base B fuera 0? Bien. Bueno, ahí les dice qué pasa. Fíjense que acá está el cuadrito. Si la base fuera 0 y el argumento fuera el número A, ¿qué sucedería? Si tiene sentido o no. Bien. Ahí tienen varios ejemplos para analizar. Tienen que poner después los resultados, que es lo que faltaría. A ver qué pasa, qué da, si da alguna cosa o no da alguna cosa. Bien. Entonces, hasta acá vamos a tener el día de hoy, ¿sí? El punto 4 es básicamente para analizar por qué tanto el argumento como la base tienen que ser positivas y además la base tiene que ser distinto de 1. ¿Bien?